Levante sus manos, diga conmigo, soy buena tierra. Y tu palabra, Señor, dará en mi fruto. Mucho fruto, a 30 por 1, a 60 por 1 y a 100 por 1, para tu gloria, Señor. Amén. Ministerios de Vida en Jesús les saluda y le dice, somos su familia. Diga conmigo, ir es el mandato. Vamos, diga, ir es el mandato. Vamos, dígalo como que haya desayunado. Diga, ir es el mandato. Diga, ir es el mandato. ¿Cuál es el mandato? Mira, escúcheme, hay una generación que está esperando ser consolidada. Escúcheme, hay una generación que está esperando recibir las noticias de Jesucristo. Tome su Biblia en Hechos capítulo 8. Y vamos a ver el ejemplo de un hombre que se llama Felipe. Dice la Biblia en Hechos 8:26 en adelante, en la Biblia de las Américas, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvió sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, abrió su boca, en su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. El Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. La iglesia ha sido movida por el Espíritu Santo a salir de su comodidad. En los primeros capítulos de Hechos vemos que la iglesia empieza a predicar el evangelio, pero tiene una característica, se queda solo en Jerusalén. Que Jerusalén es centro de avivamiento y en vez de los discípulos ir a las naciones tenían que venir a Jerusalén. Entonces Jerusalén estaba siendo conmovida, dice, por el poder de Dios, por el Espíritu Santo moviéndose extraordinariamente. Y venían de todos los lugares. Jerusalén prácticamente no tenía enfermos, todos se sanaban, era una cosa extraordinaria. La iglesia crecía, se multiplicaba, era extraordinario lo que estaba sucediendo en Jerusalén, era un avivamiento sin precedentes. Característica, se quedaban todos en Jerusalén. Entonces el Espíritu Santo arma una persecución en contra de la iglesia y todos los creyentes, la mayoría de los que confesos discípulos empiezan a huir, a ser dispersados. Aquí hay una escena de uno que fue movido, dice que Felipe por donde iba, huyendo, iba predicando el evangelio, Y él se encontraba en una gran campaña en la zona de Samaria. Dice que esa campaña era tan extraordinaria que había milagros, señales, prodigios, liberaciones. Era una cosa impresionante lo que el Espíritu Santo estaba haciendo. Ya empezaron esos tiempos por aquí. ¡Ay, dígale, ya empezaron esos tiempos por aquí! Diga, los tiempos del avivamiento ya empezaron. ¡Hey! Yo no sé a quién estoy predicando esta mañana, pues yo voy a seguirlo, ¿cierto? ¿Ah? Entonces dice que Felipe oye la voz del Espíritu Santo y obedece. Entonces de eso le quiero hablar esta mañana. Porque hay una generación que está esperando ser consolidada y el mandato es ir. Dice la palabra que el ángel del Señor
le dijo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Escúcheme, Felipe estaba en una campaña extraordinaria. Había muchos resultados, había mucha gente que estaba llegando a Cristo. Había muchos milagros, había señales, pero sin embargo el Espíritu le da una instrucción. Vete al sur. Deja lo que estás haciendo, que te gusta porque es extraordinario, porque Felipe, una de las características de Felipe, que este era un evangelista. Entonces, él estaba en su comida, estaba en su salsa, ¿no? El hombre estaba predicando y la gente se entregaba, había milagros, había señales. Entonces, él estaba en sus dones, su llamado, en su ministerio. Pero el Espíritu Santo le da un don, le dice, vete para el sur, a donde yo te estoy a mandar solamente. Vete y el camino donde vas es desierto. Entonces dice que él, verso 27, él se levantó y se fue. Diga conmigo, se levantó y se fue. Vamos, diga, se levantó y se fue. ¿Por qué? Porque el mandato era, vete al sur. Ahora, quiero decir algo, hermano. Usted y yo no vamos a tener la visita de ningún ángel para decirnos, levántate y ve. Yo vengo de parte del Señor como su mensajero a decirte, el mandato es ir. Y si usted no me cree a mí, vamos a Mateo capítulo 28. Aunque se lo sepa de memoria, quiero que usted vaya a Mateo capítulo 28. Cuando lo encuentre, dígame amén, y si no lo encuentre, diga misericordia. Mateo 28, 18 dice, desde el 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Quién está hablando aquí? Diga, está hablando el Cristo resucitado y glorificado, el Todopoderoso, el que tiene autoridad en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Escúcheme, no te está hablando el carpintero de Galilea, te está hablando el Dios Todopoderoso. Toda la autoridad la tengo. Entonces aquel que tiene todo el poder y toda la autoridad le dice a la iglesia, verso 20, verso 19, por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, ¿cuántos quieren garantizar la presencia de Dios en su vida? Como 4, ¿no es cierto? ¿Cuántos quieren la presencia de Dios garantizada en su vida? Que tú estés seguro que la presencia de Dios va contigo en tu auto, va contigo en tu bicicleta, va cuando tú vas caminando, que está en tu trabajo, que está en tu estudio, que está en tu negocio, que está en tu empresa, que está en tu familia. Tú quieres ver la manifestación de Dios en tu vida. ¿Cuántos quieren ver eso garantizado? Entonces lo que hay que hacer es hacer discípulos, porque dice, mira, vayan y hagan discípulos, enséñenles, en una palabra, consolídenlos. Y yo estoy con ustedes every day. Hasta que se acabe este mundo estaré con ustedes. Es decir, que Dios está con la iglesia que hace discípulos. Presencia garantizada. Entonces yo estaba hablando con uno de los servidores y le digo, oye, hace calor aquí. Y me dice, no, pastor, todo está al máximo el frío. Esto parece refrigerador, es el fuego de Dios. Es el fuego de Dios. Mira, hermano, si el fuego de Dios no te calienta y te mueve a obedecer, no sé qué te va a calentar y te va a mover a obedecer esta mañana. Entonces, hermano, usted y yo no necesitamos un ángel. Toca que está la verdad. Tú no necesitas que te visite un ángel, dile. Dile, ya tienes el mandato. Dile de nuevo, como que fuera el último mensaje. Dile, mira, tú no necesitas un ángel, dile. Tú ya tienes el mandato, dile. Dile, ya la palabra dice que hay que ir y hacer discípulos, dígale. Vamos, muévele, dile, ir es el mandato. Entonces, escúchame, el ángel le da este mensaje, le dice, levántate y ve. Ya conmigo, levántate y ve. Vamos, diga, levántate y ve. Levantarse e ir es romper el statu quo. Es romper la desobediencia de generaciones que han estado esperando que Dios haga
algo. Mi hermano, yo he escuchado gente decir, yo estoy esperando que Dios haga algo por esta ciudad. Escúchame, Dios ya lo hizo todo en la cruz. Dios ya resucitó de la tumba. Él nos ha dejado a nosotros la iglesia. A nosotros la iglesia. O sea, ya Dios lo hizo todo, hermano. Tenemos nosotros que accionar. Yo estoy esperando que Dios haga algo por esta ciudad. Hermano, Dios ya hizo lo que tenía que hacer. Usted y yo tenemos que llevar a Dios a la fábrica, llevar a Dios a los colegios, llevar a Dios a la universidad, llevar a Dios a la comunidad, llevar a Jesucristo a las casas. Y ya lo hizo todo. Usted y yo tenemos que ir y hacer discípulos. Levantarse e ir es romper 4 grandes cosas, hermanos, que son impedimentos. Primero es romper la comodidad. Diga conmigo, romper la comodidad. Vamos, diga, romper la comodidad. Mira, hermano, si este mensaje te incomoda, cumplió su propósito. Yo vine esta mañana para incomodarte. Tarea de incomodarte. La Escritura nos muestra que levantarse e ir es romper la comodidad. No podemos estar cómodos. No podemos quedarnos sentados siempre cuando la gente necesita la vida de Jesucristo. No puedo estar cómodo cuando hay gente que muere sin Jesús. Vamos, dígalo, no puedo estar cómodo. Diga, no puedo estar cómodo cuando hay gente que muere sin Jesús. Vamos, diga conmigo, hay que romper la comodidad. Vamos, diga que hay que romper la comodidad. Vamos, sacude que estaba, diga, hay que romper la comodidad. Diga, hay que romper la comodidad. Vamos, sacude, diga, hay que romper la comodidad. Muévelo, hay que romper la comodidad. Diga, hay que romper la comodidad. No, diga, hay que romper la comodidad. Felipe estaba predicando el evangelio. Él no estaba sentado, pero Dios le dijo, levántate y vete para el otro lado. Él estaba cómodo ejerciendo su ministerio. Estaba predicando el evangelio, pero estaba en su zona de comodidad. Lo mandó para un lugar desierto. Y solo le dijo, ándate para allá, nada más. Diga, hay que romper la comodidad. Segundo, hay que romper la inercia. No podemos estar estáticos cuando Dios ha dicho, levántate. Hay que romper la inercia. A veces tenemos, ¿cuánto tiempo tienes en el evangelio? Tengo 20 años. ¿Cuánto te has ganado para Cristo? Ay, todavía ni uno. Vamos, hermano. Diga, hay que romper la inercia. Hay que romper la inercia, ese estaticismo. No podemos estar quietos cuando el Señor ha dicho, levántate y ve. No podemos estar inertes cuando el Señor ha dicho, levántate y ve. El Señor ha dicho, levántate y ve. No podemos estar inertes. Diga, hay que romper la inercia. Vamos, sacude que está hoy, hay que romper la inercia. Diga conmigo, hay que romper la inercia. La tercera cosa que hay que romper es la indolencia. Diga conmigo, hay que romper la indolencia. Mi hermano, no podemos ser insensibles ante la necesidad de Cristo. ¿Cuántos tienen un amigo que no conoce a Cristo? Algunos que no levantan la mano, que no tienen amigos. Todos conocemos a alguien que no conoce a Cristo. Y a veces no hablamos con las personas porque no queremos ver su realidad ni conocer su realidad. Escúchame, hay gente que está en un punto extremo. Dice, ya no está más, ya no va más, ya no se puede más. Hay gente que está en un punto extremo. Entonces no podemos ser indolentes, hermano. El día miércoles yo celebraba con mi esposa 20 años de matrimonio. Pero ¿sabe qué? Nuestro regalo por estos 20 años es un libro que va a salir publicado en julio. Entonces yo no puedo estarme quieto celebrando solamente. Esa indolencia. Sí, yo tengo un matrimonio saludable y glorifico a Dios por estos 20 años
matrimonio. Soportar 20 años a mi esposa, hermano. Oiga, pero yo no puedo solamente celebrar. Entonces, ¿cómo le devuelvo al Señor? No puedo. Entonces, en gratitud a Dios, en los últimos 3 años he pasado escribiendo un libro. Dios sale. Lo vamos a publicar ya. Ya está listo, ya el editor me envió este fin de semana, me dice, te estoy enviando todo listo ya y ya, mandalo a la imprenta. Pero usted y yo no podemos ser indolentes. Conoce una persona con necesidad. Estoy seguro que usted conoce un matrimonio en conflicto. Estoy seguro que usted conoce a alguien que tiene un familiar que consume droga. Estoy seguro que usted conoce a una persona que está pasando enfermedad. ¡Hay necesidad de Cristo! Diga, hay necesidad de Cristo. Y como decía el pastor Fabián, a veces nos estamos mirando solo de nuestra plataforma de sufrimiento, pero hay gente que tiene mayor necesidad que nosotros. Hay que romper la indolencia. Vamos a decir, hay que romper la indolencia. No podemos ser insensibles ante la necesidad de Cristo, hermanos. No podemos ser insensibles. Y la cuarta cosa que hay que romper es la indiferencia. No podemos quedarnos indiferentes cuando la gente se va a la eternidad sin Cristo. Escucha, hermano, el domingo pasado, creo que están aquí, y había una persona que estaba ya en su lecho de muerte. Entonces un equipo de la casa pudo ir, ayudar a que haya paz y reconciliación en la familia con Cristo. Y sabe que al día siguiente ese hombre partió para la eternidad, pero partió con Jesucristo. Entonces no podemos ser indiferentes. Cuando yo escuché al equipo qué es lo que habían hecho, me daba mucho gozo porque dejaron sus cosas y se fueron, atendieron a las personas. Y el día martes se celebró aquí. Aquí se celebró el sepelio, ya el culto de despedida del cuerpo. Entonces, amado, ese hombre hacía unos días no tenía esperanza, pero fue con Jesucristo. Porque Dios es bueno. Porque Dios es bueno. Diga, Dios es bueno. Diga, no puedo ser indiferente. Escúcheme, no puedo ser indiferente. No podemos ser indiferentes ante la gente que se va a la eternidad sin Cristo. De esos 8, verso 27. Entonces él se levantó y fue. Diga, se levantó y fue. Escúcheme. Felipe representa a una generación de hijos discípulos. Hablándole a esa generación. Yo espero estar hablándole a esa generación. Yo espero estar hablando de los Felipe de este tiempo. Dice que Felipe se levantó y fue. Felipe representa una generación. Usted y yo debemos ser esa generación de hijos discípulos que oyen y obedecen. Una generación que oye y obedece. Diga, oír y obedecer. Dice Isaías que hay una generación que tiene comezón de oír. Hábleme. A mí me gusta que me hablen de Dios. Pero tiene comezón de oír, pero no hace nada, no obedece. Cuando tú le dices, mire, vamos a empezar un proceso. Usted tiene que leer la palabra. Ay, pero es que yo no tengo tiempo. Él tiene comezón de oír, pero no quiere comprometerse. Aquí así. Aquí no hay nadie así. Aquí no hay nadie así. Diga, aquí todos somos obedientes. Diga, aquí oímos y obedecemos, diga. Aleluya. Esta es la generación que oye y obedece. Esta es la generación que oye, obedece y no espera. Esta es la generación que oye, obedece, no espera y no pone excusas. Ya los amén empiezan a disminuir, no sé.
Vámonos, vámonos. Vámonos. Esta es la generación que oye y obedece. Esta es la generación que oye, obedece y no espera. Esta es la generación que oye, obedece, no espera y no pone excusas. Esta es la generación que oye, obedece, no espera, no pone excusas y no se limita. Esta es la generación que oye, que obedece, que no espera, que no pone excusas, que no se limita y que no mira los obstáculos. Uy, esta es la generación que oye, obedece, no espera, no pone excusas, no se limita, no mira los obstáculos y ve las oportunidades. ¿Dónde está esa generación? ¿Dónde está esa generación? ¿Dónde está esa generación? Yo no los veo, yo no los oigo, yo no los estoy viendo, yo no los estoy oyendo. ¿Dónde está esa generación? ¿Dónde está esa generación que no los veo? ¿Dónde está esa generación que no los veo? ¿Dónde está esa generación que no los oigo? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde está esa generación? La generación que es como Felipe, que oye, que obedece, que no espera, que no pone excusas, que no se limita, que no ve los obstáculos, que ve las oportunidades, que ve a su familia a los pies de Cristo, que ve a sus amigos a los pies de Cristo, que ve a sus conocidos a los pies de Cristo, que ve la ciudad a los pies de Cristo. ¿Dónde está esa generación? ¿Dónde está esa generación? ¡Hey! ¿Dónde están? 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 ¿Dónde está esa generación? Oír y obedecer. Y atentamente obedecer. Oír y obedecer y no poner excusas. No limitarse. No ver los obstáculos. Ver en fe a tu familia para Cristo. Ver en fe a tus amigos para Cristo. Ver en fe a tu generación para Cristo. ¿Por qué crees que durante un año hemos estado trabajando con Casa Vida? Empezamos hace 2 años realmente. Porque le hemos creído a Dios. Y ¿sabe qué? Mucho de lo que hemos empezado en esta casa solo fue así. Y aquí están mis pastores. Que gente que yo solo oí una cosa y le dije, mira, hay que hacer esto. Ustedes me siguen porque yo oí a Dios. Hay que ser esa generación. Hay que ser esa generación. Toma asiento, toma asiento. ¿Por qué se necesita una generación que oye, que obedece, que no espera, que no pone excusas, que no se limita? Los que ve las oportunidades, que ve a su familia, a sus amigos, a sus conocidos a los pies de Cristo, que ve a las multitudes a los pies de Cristo, que ve las ciudades a los pies de Cristo. Porque hay una generación que está esperando, que necesita ser consolidada. Escuche las características de esta generación. Iba leyendo el profeta Isaías. Dicen los historiadores que este hombre, este funcionario real, era producto de que en el pasado, unos cientos de años antes, la reina de Saba había visitado a Salomón y había adquirido la fe de Israel. Y desde ese tiempo la fe en esa zona había crecido. Y ellos tenían una religión, la religión del Dios de Israel. Él, como era un funcionario, era un hombre acomodado financieramente, el hombre podía hacer ese viaje de meses para ir a adorar en Jerusalén. Porque esa era la estructura de la religión. Entonces, hermano, esta es
una generación que está esperando, que es sincera, pero está equivocada. Entonces hay mucha gente metida en la religión, metida en cosas que son espirituales, pero no son del cielo, no son de Dios. Son gente sincera, pero equivocada. Hay gente metida en sectas, gente metida en todo tipo de cosas. Y en su corazón, honestamente, están buscando y creyendo que adoran a Dios. Sincera, pero equivocada. Y que vive apartada de Dios y que necesita ser consolidada. Dice que este hombre venía de adorar. Hay una generación que adora sin conocer. Hay gente que adora a Dios sin conocerlo. Hay gente que dice creer en Dios, pero no le conoce. Lo único que tienen es su religión. Escúcheme, hay una generación que adora sin conocer. Gente sincera, pero equivocada. Dice que venía leyendo al profeta Isaías y lo leía en voz alta. Es una técnica de lectura, ¿sí? Leía en voz alta para no dormirse, es una técnica de lectura, porque leer en voz alta es como leer dos veces, porque tú lees y escuchas. Entonces él venía leyendo al profeta Isaías. Esta es una generación que lee sin entender. Lee la escritura. ¿Cuánta gente hay que tiene aún la Biblia en la puerta de su casa como un fetiche? Y aún lee la escritura. Hay gente que está leyendo la Biblia, pero no entiende. Son como este hombre que dice, cuando le preguntas, ¿entiendes lo que lee? Y dice, no, pues si no hay quien me enseñe. ¿Eh? Esta es una generación que lee sin entender, que adora sin conocer. Es una generación sincera, pero equivocada. Es una generación que estudia sin ser enseñada ni discipulada. Él dice, ¿cómo va a entender si no hay quien me enseñe? Gente que está estudiando la Biblia, pero no está siendo discipulada, no está siendo enseñada. O está siendo enseñada por gente de sectas y de religiones. Y hay otros que son alumnos del pastor YouTube, ¿no? Son discípulos del pastor Google, ¿no? O del pastor Facebook. Entonces creen todo lo que dice el pastor YouTube. Creen todo lo que dice el pastor Facebook. Sin investigar, sin ser discipulados ni enseñados. Tienen información, aún tienen conocimiento. Lo han obtenido de su religión, de la familia, de las tradiciones. Pero no tienen entendimiento, ni mucho menos revelación. Hay gente, se lo repito, que es sincera pero equivocada. Que adora sin conocer, que lee sin entender, que estudia sin ser enseñado ni discipulado, que necesita ser guiada a la revelación de la persona de Jesucristo. ¿De quién habla el profeta esto? ¿De sí mismo o de otro? Esta generación sincera pero equivocada necesita conocer la revelación de quién es Jesucristo. Por eso se necesita oír y obedecer. Por eso se necesita oír y obedecer y no esperar, no poner excusas, no limitarnos, no mirar los obstáculos, mirar las oportunidades, ver a la gente a los pies de Cristo, ver esta ciudad transformada por Jesucristo. Hemos sido enviados nosotros. Al igual que el ángel habló a Felipe, vengo a decirte, necesitamos ganar esta generación para Cristo. Para esta generación sin Cristo. Hay que ir. Diga conmigo, hay que ir. Diga, el mandato es ir. Diga, el mandato es ir. Verso 20 dice que obedeciendo el llamado, él fue. Obedeciendo el llamado, él fue. El ángel le dijo, levántate y ve. Y él se levantó y fue. Levántate y ve. Y él se levantó y fue. No fue como Jonás, que tenía que ir al oriente y se fue a occidente. No, él se fue al sur, a donde Dios. Era un camino desierto, era un camino incierto al mismo tiempo, pero él dijo, si Dios me mandó, yo voy. Si Dios se tomó la molestia
molestia de enviar un ángel. Dios se tomó la molestia de enviarme un ángel, entonces es porque esto es muy importante. Pero si yo le estoy hablando esta mañana de que el mandato es ir, entonces hay que ir inmediatamente. Hay que obedecer el llamado de Dios. ¿Cómo voy a ir, pastor? Oyendo y siguiendo la voz del Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo le dijo, vete por aquí. Vete por aquí. Y después le dijo, acércate a ese carro y escucha. ¿Qué necesitamos hacer? Necesitamos hacer 5 grandes cosas. Número 1, necesitamos acercarnos. El ángel le dijo, acércate a ese carro. Entonces, ¿cómo vamos a ganar a nuestra familia? Hay que acercarnos. ¿Cómo vamos a ganar a nuestros amigos? Hay que acercarnos. Pastor, tengo un año intentando traerlo para el templo. Más fácil, anda a la casa. Más fácil, visítalo en su trabajo. Más fácil, búscalo donde él está. El mandato es ir. Después solitos vienen. Diga, si vamos, ellos vendrán. Así es. Así es, Mafer, ¿no? Alguien fue a tu casa. ¿Quién fue a tu casa? Ah, ¿alguien fue a tu casa? La misma casa, pues tú vives con ella, ¿no? Ah, y después de que fueron a tu casa, ustedes vinieron. Diga, si yo voy, ellos vendrán. Alguien va a tu casa. Entonces, hay que acercarse a las personas. Pastor, tengo tiempo mandándole mensajitos. Los mensajitos son mensajitos. No, pastor, pero yo le mando todos los días un versículo. Está bien, pero hay que ir. Diga, hay que ir. Diga, hay que ir, porque el mandato es ir. Entonces hay que acercarse a las personas. El Espíritu le dijo, acércate a ese carro. Ya tengo que acercarme. Y usted sabe lo que es acercarse, ¿no es cierto? A ver, ponte acá, Otto, ahí. Entonces yo me voy a acercar a Otto. Sí, yo me voy a acercar, me estoy acercando nomás. ¿Estoy cerca o no estoy cerca? Sí, estoy cerca, estoy a 1,5 metros. Estoy cerca. Yo me estoy acercando, ¿no es cierto? Y entonces a veces pasamos, no, que yo le pasé un mensaje, que le hice una llamada, que lo invité a comer. ¿Estamos cerca o no estamos cerca? Sí, estamos cerca. Pero acercarse, dice acércate, pégate. El término ahí es pégate. Hay una versión que te dice pégate a ese carro. Es pegarse, es unirse a la persona. Es llegar a la persona. ¿Sí? Ahí se lo devuelvo, hermano. El hombre está pesadito. Diga acercarse. Diga, tengo que acercarme. Diga, tengo que acercarme. Ahora tengo cerca a Ronald porque se acercaron a él. ¿Sí? O sea, alguien se acercó a ti, ahora yo te tengo cerca a ti. Yo no conozco su casa, pero alguien conoce su casa. ¿Sí lo ve? Diga, hay que acercarse. Diga, necesitamos acercarnos a las personas. Entonces el Espíritu le dijo, acércate a ese carro. ¿Para qué nos vamos a acercar? Para servirles, para oírles. Hay que acercarnos a sus casas, hermano. Toca que está al lado y le dice, acércate a las personas. Diga, acércate. Vamos, dígale, te tienes que acercar. La segunda cosa le dice, acércate y
júntate. Acercarse y juntarse. ¿Cuál es la segunda acción? La segunda acción no es física, sino espiritual, emocional. Tiene que ver con tener empatía con la persona. ¿Ah? Ya conmigo, tener empatía. Tener empatía con las personas, tener la capacidad de acercarnos a las personas a su situación espiritual, emocional. Usted puede estar al lado de la persona, pero a 100.000 kilómetros. Usted puede estar al lado de la persona y pensando en que, ay, me gustaría ir a Dubái, a ese hotel de 7 estrellas. Ay, donde la noche, la habitación vale $35.000. Esa miseria cuesta una noche en ese hotel. Me gustaría ir a Dubái. Entonces usted está aquí a 100.000 kilómetros de aquí, hermano. 31 horas de viaje, hermano. Entonces, juntarse a las personas es tener empatía con ellos, es tener esa capacidad de sentir espiritual y emocionalmente, mira cómo lo digo, espiritual y emocionalmente la necesidad de la persona. Para tener empatía se necesita no juzgar. Diga, no juzgar. Diga, no criticar. Diga, no cuestionar. Diga, solo acercarme y tener empatía. Mira, hermano, en este tiempo hay mucha gente que sufre de soledad. Y usted y yo le podemos dar el mejor regalo, la presencia de Dios que está en tu vida. Dársela a esa persona porque te puedes acercar, puedes tener sentimientos y emociones por esa persona. ¿Está oyendo, iglesia? Diga, tengo el mejor regalo para dar. La presencia de Dios. Claro, pues, hermano. Hay gente que sufre de soledad. Puede estar rodeado de muchas personas, pero tiene soledad en su alma, en su corazón, hermano. Entonces, usted y yo tenemos el mejor regalo, que es la presencia de Dios. Hemos tenido testimonio de gente que dice, ay, venga de nuevo por aquí. Porque es que cuando usted viene, no sé, se siente una cosa especial. Y usted cree que usted es guapo. ¡Ah! Presencia de Dios, hermano. ¿Ah? Le digo, hemos llegado a negocios donde no hay nadie y después tenemos que irnos porque se llenó ya. Es la presencia de Dios. Es la presencia de Dios. Diga, es la presencia de Dios. Entonces, si usted y yo llegamos a una casa y declaramos paz, en esta casa en este momento hay paz, cualquier espíritu inmundo se va de este lugar. Mientras yo esté aquí, y si el Espíritu Santo llega a alguna persona, toda tiniebla se va. Tener empatía es no criticar. Si usted llega a una casa de gente sincera pero equivocada, que tiene cosas extrañas allí, no critique, no juzgue, no cuestione. A veces hay personas que por las circunstancias tienen cosas en la piel, tienen cosas por todos lados. No cuestione, no critique, no juzgue, sencillamente tenga empatía. Esa persona necesita a Cristo, esa persona, escuche, esa persona tiene que ser bendecida con la presencia de Dios. ¿Cómo estaría vestido el etíope? No sé. Diga, hay que acercarse, hay que tener empatía. La tercera cosa, hay que escuchar su verdadera necesidad. Y la verdadera necesidad es espiritual. Este hombre representa a esta generación que aunque parece que lo tiene todo, que está en la religión correcta, o está segura en su propio carro, el hombre iba seguro en su propio carro, seguramente tenía guardias, estaba como Saqueo en su sicómoro, el hombre iba en su propio carro. Esta generación que parece una generación segura, que
que parece una generación que lo tiene todo. Este tío representa esa generación de jóvenes que creen que pueden lograrlo todo en sus propias fuerzas, esa generación de ejecutivos que creen que no necesitan a Dios, esa generación en la que estamos viviendo, hermano, cuya verdadera necesidad, cuya profunda y enorme necesidad es Jesucristo. Entonces la tercera cosa, escucha su verdadera necesidad. Escucha su verdadera necesidad. El hombre iba leyendo en voz alta, iba en su oficina ambulante, no le faltaba nada. Y Felipe hace la pregunta correcta. ¿Entiendes lo que lees? Felipe saca a la luz la verdadera necesidad de ese hombre. La verdadera necesidad de ese hombre es espiritual. La verdadera necesidad de su familiar, de su amigo, que tal vez esté quebrado financieramente, tal vez su matrimonio esté rompiéndose. La verdadera necesidad es espiritual y es de Jesucristo. Escuchemos a las personas, escuchémosle. Y preguntemos, y preguntemos, y preguntemos. Momento, la verdadera necesidad, que es espiritual, va a salir a la luz. Y cuando la gracia de Dios está contigo, y a veces es sobreabundante, y Dios quiere obrar en las personas, empiezan a hablar, y empiezan a llorar, empiezan a confesar la situación en que están, el dolor que están pasando. Hay que estar listos para escuchar la verdadera necesidad de las personas. Diga, hay que escuchar. Porque ellos necesitan lo que nosotros tenemos en abundancia, la presencia de Dios, la gracia de Dios. Ellos necesitan lo que tenemos en abundancia, la gracia de Dios, el amor de Dios, la presencia de Dios. Diga, esta ciudad necesita lo que yo tengo. Está medio dormido usted, pero igual, vamos a seguir. La cuarta cosa que tenemos que hacer es anunciarles el evangelio, las buenas noticias, pero háganlo desde su plataforma, desde su propia Biblia, desde su conocimiento. El verso 35 dice que Felipe, comenzando desde esa escritura, le predicó el evangelio de Jesucristo. Usted va de una persona que tiene alguna religión y tiene la Biblia, ahí con esa Biblia enséñele. Con esa Biblia enséñele. Parta del conocimiento, de la plataforma del conocimiento de esa persona. Que es sincera pero está equivocada. Que entiende pero no, que lee pero no entiende. Que adora sin conocer. Que necesita ser discipulado. Que necesita ser enseñado. Diga, hay que anunciar el evangelio. Vamos, diga, hay que anunciar el evangelio. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo el eunuco dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro. Y descendieron ambos al agua. Y Felipe le bautizó. La quinta cosa que hay que hacer es consolidarlo. Diga, hay que consolidarlo. Diga, hay que ganarlo. Y hay que consolidarlo. Felipe le predicó el evangelio. ¿Qué fue lo siguiente que hizo? Fue en el camino con él. Dice que yendo por el camino. Eso nos habla del camino de la consolidación. Hay que ir con las personas, hay que acompañarles. Dice que yendo por el camino. Encontrarlo en el agua. La próxima semana tenemos bautizos. ¿Cuántos se van a bautizar? A ver, levanten la mano los que se tienen que bautizar y se van a bautizar. ¿Cuántos obedientes de aquí? Eso, allá ve una mano, acá ve otra mano, acá ve otra mano. ¿Dónde está? Levanten la mano los que no se han bautizado y se bautizan el domingo. Van a estrenar el bautisterio renovado, restaurado. Muy bien. Véngase listo. Téngame el folleto del bautismo ahí para que me les entregue a todos los que no se han bautizado.
Si usted ya le entregó su vida a Cristo, acá el eunuco, el etíope, recién conoció a Cristo ese día, ¿y cuándo se bautizó? El mismo día. Usted no me venga con excusas. Ay, no, que mire, que pastor, que mi abuela era bombera. Nada, que su abuela era bombera. Entonces ahí está el agua. Si su abuela era bombera, ahí está el agua. Hay que bautizarse, hay que obedecer inmediatamente. El próximo domingo le bautizamos. Amén. ¿Dónde están? Levanten bien la mano esos que se van a bautizar. A ver, tengan la mano levantada. Fírmamelos a todos ahí, mujer. Ahí está. Eso, aleluya. Queremos que se bauticen unos 30 menos. ¿Qué hay que hacer entonces? Tenemos que acercarnos, tenemos que tener empatía con las personas, tenemos que escuchar su verdadera necesidad, tenemos que anunciarles el evangelio y tenemos que consolidarles. Diga, hay que consolidarles. Porque cuando les consolidamos, sucede lo que sucedió con este etíope. Dice que el etíope, aunque el Espíritu Santo agarró a Felipe y se lo llevó para otro lado, y el etíope no le vio más, el hombre siguió, dice, gozoso en su camino. ¿Por qué? Porque había sido consolidado. Eso es lo que queremos lograr con la consolidación. Es ayudarle a usted a crecer en los procesos de madurez para que usted camine firme, usted sea fructífero, usted sea discípulo y usted haga discípulos. Consolidar. Diga, hay que consolidar. ¿Conoces a alguien que necesita a Jesús? Si usted conoce a alguien que necesita a Cristo, levántese de la silla, por favor. ¿Conoce a alguien que necesita a Cristo? Levántese de la silla. ¿Tiene un familiar que necesita a Cristo? Levántese de la silla. A ver si los músicos me ayudan. Diga, yo conozco a alguien que necesita a Jesucristo. Hay que levantarse e ir. Lo que debemos hacer. Diga, obedecer es mi tarea. Diga, no es opción, es obligación. Diga, no es opción. Diga, la obediencia no es opción. Es aquí y es ahora. Diga, es aquí y es ahora. Es aquí y es ahora. Es aquí y es ahora. Termino con esto. Hechos 26, 12. Escucha. Yo ciertamente había creído que mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron yo di mi voto. Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos los perseguí hasta las ciudades extranjeras. Aquí está Pablo contando su testimonio. Pablo era este. Así que perseguía a los cristianos. Ocupado en esto, diga conmigo, ocupado. Que la gente está ocupada. Usted tal vez esté ocupado. Pero escúcheme, dice que Pablo estaba ocupado. Porque Dios está llamando a gente ocupada. Aquí a que le obedezcan y afuera. Usted va donde su amigo, pastor, que mi amigo casi no tiene tiempo, pero algún momento en el día, en algún día en la semana tiene tiempo. Y ese es el tiempo y el espacio en que lo vamos a ganar y a consolidar para Cristo. Y cuando a mediodía, oh rey, dice Pablo, dando su testimonio, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí la voz del que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, y es dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Oiga, pero él no perseguía a Jesús, él perseguía a los cristianos. Es porque Cristo vive
nosotros. Y si alguien se mete contigo, se mete con Cristo. A ti, habla bien de Cristo. Entonces el Señor, que defiende siempre a sus hijos, lo agarra a Pablo, lo tira de cabeza de su caballo y le dice: ¿por qué me persigues? Pero levántate, diga levántate. La misma, y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro. Levanta tu mano. Ponte sobre tus pies, porque para esto yo te he hecho mi hijo, te dice el Señor, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellos que me apareceré a ti, librándote del pueblo de los gentiles de quienes ahora te envío. Para esto te he llamado, te dice el Señor, iglesia, para que abra los ojos de los ciegos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de las potestades de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. El Señor te ha llamado, iglesia, para ganar y consolidar esta generación. La pregunta es, verso 19, Pablo dice: por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Escúchame, no hacer discípulos es vivir en rebeldía. Pablo dice: no fui rebelde a la visión. Y es que no se trata de andar en un pecado para ser rebelde. La Escritura dice, Pablo dice: yo no fui rebelde a la visión. Usted no necesita una visión celestial para ser discípulo. Usted y yo tenemos la orden de la palabra. No fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintieran y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas de los profetas de Moisés que dijeron que habían que suceder. Voy a padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar al pueblo y a los gentiles su luz y su vida. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Si Dios te está llamando, Él espera una respuesta. Si Dios te dice hay que hacer discípulos, hay que hacer discípulos. Hay que oírles, hay que tener empatía, hay que escuchar su verdadera necesidad, hay que predicarles el evangelio del reino, consolidarles. Tal vez usted diga: pastor, pero es que yo no estoy en la consolidación. Pero cuando llegas a ese punto, cuando la persona le entregue su vida a Cristo, hay alguien que te va a acompañar y te va a ayudar. Pero a tu familia, ¿quién la va a ganar? A tus amigos, que son tus amigos, ¿quién los va a ganar? A tus conocidos, que son tuyos, ¿quién los va a ganar? Cierra tus ojos, abre tus manos, dile: Espíritu Santo, cuenta conmigo. Hay que romper la comodidad, hay que romper la inercia, hay que romper la indiferencia, hay que romper la indolencia.